antes de la exposición, obviamente, po, ¿o no? O las Se exposiciones van a ser después. Es que depende de lo que ustedes me digan. Si ustedes están de acuerdo en hacer cápsulas grabadas, tendrían que entregarme todo ese día, la cápsula grabada más el trabajo realizado. Si ustedes deciden hacer disertaciones a través de Teams, entonces ese día, yo no sé, ese día que ustedes lo dejaron, ¿para qué día lo dejaron? Para el martes, porque son los días que tenemos 2 horas. Tendrían que venir preparados para disertar ese día, a través de la plataforma Teams, porque son disertaciones cortas, de máximo 15, 20 minutos. Ya. Entonces lo dejo para que ustedes lo consideren. Yo les doy la posibilidad de hacerlo a través de cápsulas que como mínimo debieran durar 12 minutos, como máximo 15, y enviarlo a... ustedes lo pueden grabar a través de Teams o a través de Zoom y lo envían junto con el trabajo escrito. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el trabajo escrito lo manden ese día y en la tarde diserten en vivo en la clase a través de la plataforma Teams. Ya, profe, voy a consultarlo y ahí le aviso más ratito. Ya, para que lo conversen y ahí vamos viendo cómo va a ser la evaluación. Ya, y ahora sí paso a mostrarles el Power. Lo están viendo, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Ya. Sí. Hoy día, en la clase pasada nosotros revisamos el concepto de autonomía. ¿Se acuerdan algo de esas nociones sobre el concepto de autonomía o a qué nos referíamos cuando hablábamos de autonomía de los pueblos? ¿Por qué era un concepto relevante? Lo vimos en la clase del lunes. Se refería al autogobierno, a que lo que los pueblos exigen en su demanda es, por ejemplo, que ellos tengan la administración de sus recursos naturales, por ejemplo. Y esto sería a través de una participación política. O sea, una podría ser a través de la participación política. Bien. Ya. ¿Algo más que hayamos dicho sobre esta idea de autonomía de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas en Chile? Para ya dar como concluida esta discusión que hemos dado hasta ahora. ¿Se recuerdan cómo se relaciona el concepto de la autonomía de los pueblos originarios en Chile y el concepto de nación? Era como que no se buscaba ser una nación distinta, sino que se le reconociera como su autodeterminación. Se le reconociera como parte de la nación Claro, chilena, se le reconociera como parte del Estado chileno. Que esto tenía que claro. ver respecto a los temores que tenía el legislativo a la hora de redactar la ley 19253, el convenio 169, que es todo lo que hemos revisado hasta ahora. ¿Se recuerdan más o menos, no? Este proyecto de modificación a la ley indígena. Y ahora vamos a repasar ya en detalle lo que es el convenio 169 de la OIT. Hasta ahora nosotros hemos conversado algunas ideas de este convenio. ¿Se recuerdan desde cuándo nosotros ratificamos el convenio 169 de la OIT? ¿En qué año más o menos? 2009. El año 2009. ¿Y saben más o menos de cuándo es este convenio, cuándo se redactó y empezó el proceso de ratificación? ¿2007, creo? No, 1989. No. Ah. ¿Por qué se los digo? Para que ustedes vayan haciendo una relación de cuántos años nosotros demoramos en hacer la tramitación y la ratificación de ese convenio. Ya, entonces, ¿qué sabemos nosotros sobre este convenio 169 de la OIT? Sabemos que es un tratado internacional que se fundamenta en el respeto de la cultura y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras, recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo. Esta es la definición que nosotros tenemos del convenio 169. Viendo esta definición, ¿cómo la vemos? Esta definición complica a cómo nosotros o cómo nuestro Estado, nuestra legislación trata con los pueblos originarios, por ejemplo, pensando en la ley 19253 que ya hemos revisado. ¿Se acuerdan cómo trata la ley indígena el tema de territorio o las críticas que nosotros hicimos a esa ley en su momento? Nosotros en Chile ¿reconocemos este respeto a las culturas y formas de vida de los pueblos indígenas?
ley sí. ¿Cómo lo hacemos? Aquí estoy. ¿Cómo lo hacemos en la ley? ¿O se recuerdan cuál fue la crítica a esta ley 19253? ¿Lo hacemos plenamente en estos artículos que yo en algún momento les pasé en clases sobre esta ley? ¿Se recuerdan o no? ¿O se recuerdan cuando hablábamos en clases si es que la 19253 había resultado ser en la conclusión satisfactoria del acuerdo de no imperial? Que es algo que nosotros ya conversamos y tratamos. Me preocupa que no lo sepan, porque ya llevamos 2 meses de clase. Entonces, sí, son cosas que son relevantes, por eso se las pregunto. Yo sé que están quizá en proceso de evaluaciones, o quizá a alguno le cuesta un poco hablar por micrófono, lo comprendo, pero es importante que lo revisen. ¿No lo recuerdan? ¿Nadie? ¿Profe? Dígame. Yo recuerdo que una de las críticas que se hacían era que si bien se había incluido a los pueblos, al final como que habían, como que todo lo que se habló en verdad no se plasmó en la ley. Como que, no sé, los pueblos decían A y al final con todos los procesos terminó siendo C. Claro, con toda la discusión legislativa que se dio en su momento de la ley 19253, específicamente sobre tierras, específicamente sobre el reconocimiento, entre otras muchas discusiones, a esta idea de dominio colectivo que pueda tener un pueblo originario sobre su territorio. Porque actualmente en la Constitución que nosotros tenemos, nosotros reconocemos solamente una forma de propiedad, que es la propiedad individual, ¿no? La forma occidental que nosotros entendemos de comprender la propiedad. Y por eso les pregunto sobre si siquiera todavía llegara cómo discute el convenio 169 el concepto de tierras y territorio. Estoy solamente pensando de que les digo que es un tratado internacional que se fundamenta en el respeto de las formas de cultura, de vida del pueblo indígena, reconoce sus derechos sobre tierras y recursos naturales. Otra pregunta que quizás no van a saber por indígena, pero que puedan saber porque en algún momento dieron la discusión en constitucional o lo escucharon por ahí, el convenio 169, ¿qué valor tiene para nuestra legislación? ¿Cuál es su valor? ¿Cómo yo lo interno a la legislación nacional chilena? Lo vuelvo a legislación chilena. Por ejemplo, yo le pregunto el convenio 169 hoy, ¿qué es para Chile? ¿Tiene rango constitucional? ¿Tiene rango supraconstitucional? ¿Tiene rango infraconstitucional? ¿Tiene rango de ley? Eso discutíamos el otro día, que para algunos es sobre la Constitución y otros el mismo valor que la Constitución. El mismo valor que la Constitución. Los tratados internacionales en sí. Tratados internacionales sobre derechos humanos. Y se considera que el convenio 169, sí, específicamente sobre derechos humanos, porque pensemos que también nosotros como país hemos suscrito tratados internacionales de carácter comercial. Y esos no tendrían un carácter supraconstitucional o constitucional en esta discusión que se da, ¿no? Les pongo también como ejemplo el caso del Estado de México, que reconocen que el convenio 169 y los tratados de derechos humanos de este tipo tienen rango constitucional, para que vean que es una discusión que es importante a la hora de discutir cuando hablamos del convenio 169. Otro de los puntos importantes que se discutió en este año 2009, cuando finalmente nosotros ratificamos el convenio 169, era sobre qué normas de este convenio 169 nosotros considerábamos como autoejecutables y qué normas considerábamos que tenían que adecuarse a nuestro sistema legislativo nacional, porque les adelanto que para el Estado chileno, para la realidad nacional actual, el convenio 169 tiene rango de ley. ¿Qué se entiende si yo les digo que este tratado, que nosotros ya volvimos derecho chileno, tiene rango de ley? ¿Cuál es la importancia jurídica de esa frase que digo yo? De este convenio 169. Y que yo diga que los artículos del convenio 169 que hablan de tierras y territorios deben adecuarse a el sistema legislativo nacional.
¿Dónde está la discusión interesante y normativa? Yo creo que al ser una ley no puede ir en contra de las disposiciones que tenga la Constitución Nacional. Y en ese caso, la forma en la que ven la tierra los pueblos originarios no se relaciona en cómo es nuestra Constitución. Entonces no se puede avanzar mucho, ni aunque se haya reconocido el Convenio 169. Porque quedamos ahí en esa, como en una... Este tratado internacional, este convenio de estados, lo volvimos una ley y entendemos, sobre todo porque el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto, que los artículos 13 y 14 del convenio 169 que hablan sobre la relación que los estados, el respeto deben tener sobre los territorios indígenas, tierras y territorios, deben adecuarse a nuestra legislación nacional. Si nosotros entendemos esto, entendemos que deben adecuarse a nuestro Código Civil, deben adecuarse, por supuesto, a nuestra Constitución y deben adecuarse a la ley indígena. Estarían todos, salvo la Constitución, en un mismo nivel. Entonces ahí está esta discusión si nosotros podríamos incluso derogar alguna norma del Convenio 169. Y si esto significaría una infracción a nuestros compromisos internacionales. Entonces por eso se los digo, porque nosotros discutíamos que el Tribunal Constitucional en algún momento discutió sobre el Convenio 169. Habíamos conversado que se había visto la autoejecutabilidad del artículo 6 del Convenio 169 respecto a la consulta indígena, lo que es efectivo. Y el Tribunal Constitucional consideró que esa norma en particular sí era autoejecutable y no tenía que remitirse al resto de las normas nacionales. Pero cuando entramos a la discusión de los artículos 13 y 14, se pronunció que estos debían enmarcarse y encuadrarse a nuestro sistema legislativo nacional, el que actualmente no reconoce lo que nosotros conversábamos en clases anteriores, que era esta diferencia de concepto en cuanto a territorios y tierras indígenas, de carácter colectivo, otra cosmovisión que hay detrás, este reconocimiento, una pluralidad de naciones que nosotros conversábamos en clases anteriores, no está consagrado en nuestra Constitución, no está consagrado en nuestra ley, y como este fallo del Tribunal Constitucional finalmente viene a sujetar estos artículos a lo que dice nuestra norma. En esencia, ¿qué es lo que nos dicen los artículos 13 y 14 del Convenio 169? Se refieren a estos derechos de los pueblos indígenas sobre recursos naturales, específicamente tierras y territorios. La ley, el Convenio 169, que para nosotros es una ley, no distingue entre el concepto tierras y territorios. La ley indígena, la ley 19253, sí distingue entre tierras y territorios, entendiendo por territorio un concepto más amplio. Y por tierra, el concepto que nosotros tenemos o aplicamos generalmente a los títulos de dominio de propiedad de carácter occidental, es decir, la primera base sobre la cual yo construyo, pero no los recursos que se puedan encontrar debajo de esto. ¿Qué es lo que reconoce el Convenio 169? Derechos sobre tierras y territorios, incluyendo la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan u utilizan de alguna u otra manera. Por otra parte, el Convenio 169 no solo reconoce estos derechos sobre tierras y territorios sin hacer esta distinción que nosotros hacemos en nuestra legislación nacional, sino que también hace un reconocimiento a los derechos sobre los recursos naturales que se encuentran en dichas tierras y territorios, y que comprenden la participación en la utilización y administración y conservación de los recursos. Y esto en virtud del artículo 15, número 1 del convenio. ¿Qué les parecen estas normativas que yo les he mencionado ahora? Si nosotros aplicáramos esta, ¿podríamos actualmente aplicar esta normativa en Chile? ¿Reconocer en su totalidad esta normativa del 13, 14 y 15 del convenio 169? ¿O cuál sería la discusión que se podría dar ahí? Por ejemplo, en lo que es derecho de agua y cosas así, acá en el norte, ¿Ya? se ha visto que ¿cómo se llama? La Corte de Apelaciones se ha dado a favor de los pueblos indígenas. Sí. Entonces se podría decir que sí se aplicaría estos artículos. Muy bien, o sea, yo podría aducir estos artículos y ocuparlos como base en en casos ante los tribunales superiores de justicia y los tribunales inferiores de justicia. Sí, de hecho así, en general, se hacen estas causas que involucran este elemento indígena. Como entendemos que el convenio 169 tiene este rango legal, a pesar de que podemos discutir en doctrina que tiene rango constitucional o supraconstitucional, como
legislativamente nos encontramos ante el nivel de ley, tenemos que discutirlo ante tribunales y ver cuál es el criterio que pueden tener estos tribunales superiores de justicia, si lo reconocen o no lo reconocen, cómo se alegue ante la instancia, ¿verdad? Muy bien, pero yo les pregunto si nosotros, como Estado, más allá de lo que definen los tribunales en cada caso particular, me refiero a un reconocimiento total, ¿esto nos ocasionaría algún problema? Estoy tratando de que vean cuál es el conflicto jurídico que se da con esta normativa, con esta idea que yo les digo, que incluye la totalidad del hábitat de las regiones y que diga sobre todos los recursos naturales que se encuentran en dichas tierras y territorios. ¿Dónde estaría el choque de derechos que se podría producir? La discusión importante. Yo creo que en el derecho de propiedad que pueden tener los habitantes de una zona por sobre los recursos naturales. Porque, por ejemplo, alguien que tenga, no sé, me imagino en la región de la Araucanía, por ejemplo, ¿Ya? y en este convenio, en este caso los mapuches serían como dueños Lo sería, de los claro. frutos, claro. Y del territorio. Entonces constitucionalmente irían contra el derecho de propiedad del dueño del terreno. De que actualmente tiene un título sobre ese terreno. Fantástico, Claro. que en el caso lo pensemos en el caso de las forestales, por ejemplo, y los mapuches. Y si eso lo traemos a nuestro territorio, aquí del norte de Chile, grande, para no solo pensar acá en nuestra zona, sino de todo el norte grande, ¿dónde estaría la discusión? ¿O el problema mayor a la hora de decir que esto rige? Con el agua también, como decía la Pía. El agua y el cobre, entre otros, ¿no? Claro. El litio, todas las cosas que podríamos, porque nuestro modelo extractivo finalmente se basa en la explotación de estos recursos. Entonces ahí es donde se da la discusión y por qué a la hora, primero, de ratificar el convenio, se tomaron 10 largos años en ratificarlo. ¿Por qué una vez ratificado se discute ante el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de esta normativa? ¿Y por qué el fallo del Tribunal Constitucional falla de esta manera? ¿Por qué? Porque lo hace en virtud de una constitución que no reconoce estas especiales formas de dominio. Entonces, para que vayan viendo cómo, cuando nosotros hablamos de normativa, nosotros también estamos hablando de esta discusión que se da detrás de la normativa, que también es importante a la hora de definir por qué los legisladores trabajan de una manera u de otra. ¿Qué tipo de poderes juegan ahí? Ahora, en esencia, porque nosotros hemos conversado hasta ahora en la instancia nacional, conversamos la posibilidad de alegar el convenio 169 ante los tribunales superiores de justicia, los tribunales inferiores de justicia, reclamándolo a nivel legal. Bien. Y que muchas veces los tribunales fallan a favor de esa normativa. ¿Existe alguna instancia internacional? Pensemos en un caso determinado donde se violenten estos artículos del convenio 169 a las comunidades indígenas en Chile. Ellos alegan en todas las instancias nacionales. ¿Cuál es la instancia que sigue después de esta instancia nacional, si estamos hablando de un convenio internacional de derechos humanos como lo es el convenio 169 de la OIT? ¿Cuál es la instancia siguiente? Si ustedes fueran abogados de esa comunidad, de ese pueblo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo me imagino que todos lo recuerdan más o menos en general. ¿Saben si el Estado chileno tiene actualmente o si en algún momento ha tenido alguna causa en que los pueblos originarios chilenos hayan demandado al Estado chileno? ¿No? Les comento que el caso Chumisus-Magama llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque si bien los tribunales fallaron en algunos puntos a favor de los pueblos originarios, hubo algunos puntos del fallo de este caso Chumisus-Magama que todavía se exigía compensación al Estado chileno por la violentación de sus terrenos ancestrales. Y la Corte Interamericana, que demora mucho en la tramitación porque primero uno de los, se recuerda, no sé si se lo recuerdan, porque un poco me dijeron de la Corte Interamericana, pero ¿se acuerdan cuáles son los requisitos que se exigen por parte de la Corte Interamericana para yo poder llevar mi asunto a la Corte Interamericana? Si ustedes son abogados... Puede ser que se agoten todos los recursos en el país de origen para recién poder llevar el caso ahí.
para recién poder llevar el caso. Cuando uno quiere llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que pasar primero por la comisión. La comisión, como un primer requisito, lo que va a revisar es que, como bien dice Pía, se hayan agotado todas las instancias legislativas, todas las instancias que nosotros pudiéramos tomar ante el Estado Nacional. Recién ahí se puede llevar esta causa ante la Comisión de Derechos Humanos, que hace este análisis previo, y después de esto puede llegar ante la Corte Interamericana. La tramitación puede demorar 6 años, 7 años, 10 años, una tramitación de larga data. Y en el caso del caso Chumbisos-Macama, y también en el caso del pueblo mapuche contra el Estado de Chile, porque el pueblo mapuche ha demandado muchas veces el Estado de Chile ante la Corte Interamericana, donde se ha condenado al Estado de Chile por el uso de la ley terrorista en casos atingentes al pueblo originario mapuche, en el sur de Chile. Y de esto hay larga jurisprudencia que ustedes pueden leer si es que a alguno les interesa conocerlo, pero para que sepan que nosotros ya estamos en una situación de falta ante la comunidad internacional, de falta ante nuestros pueblos originarios, por el trato que nosotros estamos dando y por el respeto que tenemos o falta de a esta idea del convenio 169, de la OIT. Profe, Dígame. ¿por qué se demora tanto? Porque es una tramitación larga, y es una última instancia, y porque se llama al Estado después a que el Estado emita un informe, el Estado igual demora en esta tramitación, tiene que presentar finalmente su defensa ante el tribunal, y antes de eso se puede demorar hasta 3 años solo en la tramitación de la procedencia de la acción ante la Corte Interamericana. Es un trámite muy largo, porque estamos hablando de la condena que puede dar un tribunal internacional a un Estado particular. Entonces es algo serio, tiene que tomar un largo tiempo. Y es porque es nuestra última posibilidad. Volviendo a la idea que estaba tomando, les decía, si bien no me lo mencionaron, o lo conversamos recién, uno de los conflictos principales que nosotros tenemos al revisar estos artículos sobre la propiedad y los recursos naturales que establece el convenio 169 es qué sucede cuando estos bienes son de propiedad del Estado, como el caso de las minas, que es lo que nosotros conversábamos hace un rato, o creo no, lo conversamos en clases anteriores, este artículo que dice que todas las minas son del Estado de Chile. ¿Se acuerdan de esta normativa? Sí, ¿Sí? lo vimos en Minero. Ya. ¿Me lo puede brevemente explicar? Si es que lo vio más o menos, aunque sea somero. ¿Quién es dueño de las minas en Chile? Minas seriamente, ¿no? Me estoy hablando de minas, de minería. En la Constitución y el Código Minero establece que el Estado es dueño de todas las minas del país. Todas las minas del país, muy bien. Entonces, esta normativa va en franco choque cuando nosotros estamos reconociendo a través del convenio 169 que en el caso que ese territorio intervenga o participe una comunidad indígena, sea en tierra ancestral de un pueblo originario, si nosotros decimos que eso nosotros presumimos que es del Estado de Chile, se produce un choque normativo entre el convenio 169 y nuestra Constitución. Bueno, y el Código de Minería. ¿Qué es lo que me dice? Porque por supuesto que cuando se trató, cuando los estados negociaron este convenio 169, esta discusión se dio, porque los estados latinoamericanos todos se formaron sobre esta idea, donde probablemente muchas veces se afectaron territorios indígenas ancestrales. Entonces, como eran ellos mismos quienes estaban interviniendo en la creación de este nuevo tratado, con la participación de los pueblos indígenas, se discutió esta idea. ¿Qué se dijo? Si los recursos, ¿cuál fue finalmente la conclusión? Lo que regula el convenio 169. Si los recursos naturales son de propiedad del Estado, o si el Estado ejerce derechos sobre ellos, los derechos que reconoce el convenio son, entonces aquí distingue otros derechos: el derecho a la consulta antes de la prospección o explotación de los recursos, el derecho a beneficiarse de las ganancias que reporten la explotación y el uso de esos recursos. Y en su caso, y esto se establece en el artículo 15, número 2, derecho a indemnización por los daños que se ocasionen a raíz de la prospección o explotación de estos recursos. Por supuesto, el derecho a reconocer los impactos ambientales de las actividades que se desarrollen en sus tierras. Ustedes tienen Minero. ¿Ya les han hablado o les han mencionado algo de la consulta indígena en Minero? Minero no, pero en ambiental sí. Ya, ¿qué les ha dicho el profesor de ambiental sobre la consulta indígena? ¿O con qué instituciones se relaciona? O sea, en ambiental vimos, era de un caso sobre
cuáles eran los, ¿cómo se llama? Que cuando las empresas tenían que presentar un informe o un... Ante el Servicio de Impacto Ambiental, el Eso, CIA, école. sobre el Claro, CIA. entonces hubo un caso en que este informe se pasó a llevar el derecho de los pueblos indígenas y que la consulta no se llevó a cabo o algo así. Ya, que me parece que es uno que ustedes tienen de tarea para esa para ambiental, ¿o no? Que tienen que revisar este caso y tienen que exponer, o me equivoco. No, es que el profe nos dio como trabajo aparte a todos, Ah, como trabajo. usted. Ya, ya. Ya, como yo. Ya, se los pregunto porque no solamente ese caso, hay muchos casos en que se saltan esta consulta indígena, sobre todo cuando este sistema del CIA distingue cuando yo tengo que evaluar, cuando tengo los distintos, diagnosticar, las distintas formas que tiene para evaluar la CIA, produce la discusión de cuándo procede o no la consulta indígena. Y por eso se los pregunto, porque si nosotros estamos hablando de la prospección o la explotación de estos recursos, si nosotros hablamos en el caso de Tarapacá y Iquique, en general se cruzan con territorios indígenas aymaras o quechua. La gran mayoría, sea porque se afecta a territorio indígena derechamente, o sea porque afecta a las fuentes de agua que sirven para nutrir todo este sistema del altiplano chileno. Por eso se los menciono o se los consulto por si alguna vez lo han visto. Entonces, si van a trabajar en minero o si alguna vez trabajan sobre este tema, se van a dar cuenta que la consulta indígena es sumamente relevante. Porque ¿qué pasa si yo no hago la consulta cuando debo hacerla? ¿Lo han visto eso? ¿O saben cuándo debe hacerse la consulta indígena? Yo creo que obviamente cuando se ve relacionado a un territorio indígena, Cuando se ve afectado un territorio se ve indígena. afectado. Cuando se ve afectado. Y esta afectación tendrá que tener, en virtud de cómo lo regula el artículo 6 del convenio 169, a ver, vamos a leer el artículo 6, ¿qué es lo que dice? Que sería la reglamentación general del convenio, de la consulta. Ya, el artículo 6 me dice que sería la consulta indígena. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de las instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. De esa parte, entonces, nosotros entendemos que yo debo consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Esa es la terminología que ocupa este convenio 169. Me dice aparte el 6b, establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y en todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas u organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. La letra C me dice, se deben establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de estos pueblos y los recursos necesarios para este fin. El 2, las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio 169 deberán efectuarse de buena fe, me establece ese principio, y de una manera apropiada a las circunstancias con las finalidades de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. O sea, en virtud del convenio 169, yo tengo que buscar llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. A pesar de que el convenio 169 en sí mismo, la consulta que regula el artículo 6 del convenio 169, no significa un derecho a veto de los proyectos mineros o proyectos de los que estemos hablando. Escuchando esta normativa y si ya han visto algo en minero, ¿ustedes saben si la consulta indígena ha sido regulada en alguna legislación o decreto nacional? Aparte de este convenio 169, porque de esta lectura del artículo 6, ¿a ustedes les queda claro cómo se debe realizar el proceso de consulta o cuándo se debe realizar? De esta lectura que yo hice del artículo 6. ¿Les queda claro? ¿Ustedes creen, me podrían decir cómo se realiza entonces el proceso solo en virtud de lo que dice este artículo 6?
¿Saben si existe algún decreto que regule esto en Chile? No existe. El decreto 66. El decreto 66, con todas las quejas que uno tiene al respecto de este decreto, regula cómo debe realizarse la tramitación de la consulta indígena. ¿Les parece que en una próxima clase yo les muestre en qué momento de un proyecto se realiza la consulta indígena y cuándo procede la tramitación ante el CIA? Porque no sé si lo van a revisar en ambiental. ¿Ustedes creen que lo van a revisar con el profesor? No sabemos porque no lo ha mencionado. Me parece que es importante que lo sepan. Entonces, les prefiero traer un esquema general que yo tengo realizado ya, para que puedan conocer, porque yo cuando les hablo del artículo 6, que no me respondían recién, no me queda claro, si bien yo sé que tiene que ser a través de mecanismos apropiados, sé que tiene que ser un mecanismo de buena fe, sé que la consulta en virtud del artículo 6 debe realizarse de buena fe entre ambas partes. No sé o no me lo dice tan específicamente cómo yo debo realizar este trámite de la consulta. Y cuando hablamos de la consulta indígena, y es algo que ustedes en regulatorio se deben dar cuenta, cómo se van cruzando las diferentes ramas, por ejemplo, indígena se cruza con ambiental, ambiental se cruza con administrativo, y en administrativo nos cruzamos finalmente con todo lo que es derecho público. Y por supuesto, todo este tema se cruza con minero. Entonces, para que cuando ustedes trabajen o alguien les consulte cuándo y cómo se debe realizar la consulta, ustedes entiendan y pues sepan distinguir cómo tramitar ante la CIA. Yo creo que eso es algo importante que quizás solo no les va a quedar tan claro, porque yo tuve que estudiar y tuve que hacer un estudio de todas estas ramas para poder realizar este análisis del CIA. Entonces yo creo que se lo voy a realizar quizás la próxima clase o la que viene, para que ustedes también lo conozcan. Terminando sobre esta idea, y para que también tengan esta noción y se den cuenta cómo van cruzando los diferentes ramos de regulatorio que es lo que ustedes realizan. Cuando hablamos de estos recursos naturales, que es lo que estábamos hablando con respecto al convenio 69, nosotros ya nos damos cuenta de la discusión que hemos dado hasta esta parte, que el elemento fundamental, el problema que nosotros tenemos, y lo principal del convenio 169, es que los recursos naturales son el fundamento del desarrollo económico de este país en particular, en Chile. En general de todos los países, pero con mayor razón nuestro país, por su modelo extractivista. Los pueblos originarios se relacionan con los recursos naturales de una manera diversa, como lo hace el resto de los habitantes del país. Eso lo tenemos claro desde que nosotros hemos revisado en algún nivel la cosmovisión de los pueblos originarios, sobre todo del norte de Chile. Y esta idea o esta cosmovisión indígena, esta diferencia de conceptos, sobrepasa esta variable meramente económica o productiva, si bien el convenio 169 también habla de cuando nosotros trabajamos en territorio indígena, nosotros tenemos que hacerlos partícipes económicamente de estos beneficios económicos que genera este negocio determinado. José Martínez Cobo, a él se le encargó generar un informe para la ONU sobre la situación de los pueblos originarios, específicamente en su relación con los recursos naturales. Él es de Ecuador. ¿Qué fue una de las muchas conclusiones? Porque es un informe extenso a las que llegó Martínez Cobo. Dijo, es esencial que se conozca y comprenda la relación especial, profundamente espiritual, de los pueblos indígenas con sus tierras como algo básico en su existencia como tales, y en todas sus creencias, costumbres, tradiciones y cultura. Para los indígenas, la tierra no es una mercadería que pueda apropiarse, sino un elemento material del que debe gozarse libremente. Esto es la conclusión a la que él llegó del análisis de la cosmovisión de variados pueblos indígenas de Latinoamérica. Él no solamente se basó o habló con un grupo, sino con muchos representantes de pueblos originarios latinoamericanos, donde esta noción se repetía de alguna forma o era una constante entre los diferentes pueblos originarios, lo que me da luces sobre este concepto. Según el presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, que nosotros hemos conversado dentro de clases anteriores, la mayor parte de los recursos naturales restantes en el mundo se encuentra en territorios de pueblos indígenas. Esto es notable y es algo que debiéramos discutir o entender cuando quizás ustedes en ambiental lo han hecho. Estamos hablando sobre los criterios de sustentabilidad,
de un sistema económico, sustentabilidad del medio y, por ejemplo, en la situación en la que nos encontramos ahora, en que se piensa que en virtud de esta enfermedad en que nosotros no hemos podido producir en la totalidad, las consecuencias de que una probable o eventual recesión que pudiera venir a futuro. Y específicamente nos habla o llega a esta conclusión el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de que esto va a producir una mayor tensión en territorios indígenas. ¿Por qué? Nosotros ya, y esto no es por ser alarmista porque es la realidad, nosotros hemos consumido mucho más de lo que debiéramos haber consumido como sociedad hasta este punto. Si nosotros producimos aún mayor tensión en territorios, los territorios que todavía mantienen algo más de territorio explotable, van a afectar territorios y pueblos indígenas. No sé si se han escuchado sobre esta discusión, si saben si esto es efectivo. Por ejemplo, ahora último, existe mucha discusión con respecto al caso de Brasil y pueblos indígenas y al caso de Bolivia y pueblos indígenas. ¿Han escuchado algo sobre esta discusión precisa? De lo que se habla son los pulmones verdes del planeta. ¿Lo han escuchado? Así como de forma general siquiera. ¿No han escuchado algo? ¿Alguna de esas noticias que yo les menciono, aunque sea de forma general? De verdad que no, yo no les creo que no hayan escuchado. ¿No escucharon el año pasado cuando en el caso de Bolivia el año pasado había una discusión muy fuerte que eventualmente tuvo que ver con el cambio de régimen, en que se discutía que se estaban quemando voluntariamente grandes cantidades de bosques porque se quería cambiar el modelo productivo para producir carne, lo que significaba que tenían que quemar muchas áreas verdes de la Amazonía para generar espacios para poder tener bueno, literalmente vacas. Y esta situación o este modelo productivo también se replicaba, es una situación muy similar de lo que está pasando en el Amazonas, donde también se están quemando grandes extensiones para producir carne vacuna. ¿Lo han escuchado por ahí? ¿No? ¿Esta semana tienen evaluaciones? El jueves Sí, tenemos profe, una tenemos. evaluación. ¿Tienen evaluación, pero una prueba oral? ¿O pruebas así como escrita un trabajo? Escrita, yo creo, un trabajo. ¿Por qué se los No, pregunto? es prueba oral. ¿Es prueba oral? Ya. Se los pregunto porque no quisiera recargarlo si tienen una prueba oral, pero me gustaría que para entonces el próximo lunes pudieran entrar a internet a revisar esta pregunta que yo hice al final, que la ANIM participa mucho, sobre estos nuevos modelos extractivistas que están afectando los pulmones verdes en Brasil y en Bolivia, porque tiene que ver con la discusión que estamos dando ahora y porque es absolutamente contingente, si pensamos en la situación de medio ambiente, si pensamos en la situación de derechos indígenas, si pensamos en la situación de, bueno, incluso desde la minería. Entonces, se los quiero pedir para el próximo lunes. Es algo que les voy a preguntar en clases, no voy a pedir que diserten al respecto, pero sí para que lo hayan revisado y podamos conversar sobre lo que yo estoy conversándoles ahora, porque si no, se vuelve que yo les digo algo y ustedes parece que en efecto no han revisado la noticia, que es una noticia que ha sonado mucho en este último tiempo, por eso me gustaría que lo discutiéramos más a fondo. Entonces, ¿entienden la solicitud que les hice? Sí, se entiende. Ya. Entonces, para que en el caso de quienes no están, yo no sé si es el deber de quienes no están revisar las clases. Si no lo han hecho, para que les puedan avisar de que para el próximo lunes tienen que venir con eso preparado. Ya. ¿Qué es lo que les puedo decir sobre, para fin concluir esta clase con respecto a esta idea de los derechos territoriales que trata el Convenio 169 y esta diferencia de concepto cuando nosotros hablamos de derecho territorial de los pueblos indígenas? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros mencionamos hace un rato, estableció una interpretación de este derecho a la propiedad de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que incluye?
según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que lo hizo, por supuesto, en una causa en particular. El derecho a la propiedad comunal de los indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, incluyendo elementos incorporales y los recursos naturales incluidos en aquellos. El derecho de los indígenas a reivindicar las tierras que les hayan sido despojadas sin su consentimiento, y aquí, ojo, ojo, en el caso de la situación chilena, mientras mantengan con ellas sus vínculos particulares y subsidiariamente a obtener otras de igual valor con su consentimiento. Esto es muy aplicable en nuestro caso. La ausencia de posesión material en sentido civilista, es decir, lo que nosotros entendemos y discutimos a nivel nacional, no condiciona el derecho a recuperar sus tierras ancestrales. Las dificultades para comprender el sistema de posesión de la tierra de las comunidades indígenas no constituyen un obstáculo insuperable para que los estados cumplan sus obligaciones. Todo esto, para cómo yo se los menciono, para que nosotros entendamos esta especial conexión que tienen los pueblos indígenas con el territorio y cuáles son las obligaciones que se derivan del Convenio 169, del cual nosotros somos parte como Estado chileno. Por eso se los menciono. Y yo estaba preparando la clase de hoy y me pareció, les podía haber mencionado otros casos, pero hace poco, el 2 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la sentencia de la denominada Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Yaca Monjonjat, Nuestra Tierra, versus el Estado de Argentina. La Corte Interamericana, en esta fecha tan reciente, determinó que los pueblos, estos pueblos en particular, tienen derecho a su propiedad ancestral en el norte de Salta, indicando además que tienen derecho a un título único y establece plazos para su cumplimiento. Es decir, no solamente establece que son dueños de un determinado territorio, sino que establece plazos de cumplimiento. E indica que el Estado argentino violó una serie de derechos, no generó mecanismos para garantizar el derecho de propiedad comunitaria, no les dio un título real y efectivo, sin subdivisiones internas, y no consultó a las comunidades cuando hizo modificaciones a sus territorios. Entonces, se los menciono porque aquí nosotros tenemos que analizar, el Estado argentino está al lado de nosotros, y en esta situación muy particular se parece mucho a cómo ha actuado el Estado chileno con los pueblos indígenas en Chile. Así que aquí dejo la clase, espero que les haya quedado relativamente claro todo. ¿Cuándo vence la tarea que nosotros tenemos en la evaluación que ustedes tienen conmigo? ¿Cuándo me la tienen que entregar? ¿El próximo martes? ¿La del convenio? No, la evaluación, la primera prueba. Ah, El 2 de junio. El 2 de junio, y eso es martes. el próximo martes. Sí. 2 de junio, ya. Entonces, para que ustedes conversen hoy día o lo antes posible, me avisen si es que me van a mandar cápsulas o van a venir preparados ese día para disertar, ¿sí? Y ahí tienen que ocupar esta plataforma, Teams. Ya, entonces ahí los dejo. Ojalá reflexionen, yo sé que están con hartas cosas, pero que puedan reflexionar un poquito sobre los temas que conversamos, que son bien relevantes. Y aparte les van a servir como ventaja, porque van a conocer muchas materias que quizá mucha gente no conoce tan a fondo. Así que eso, que tengan buena semana, nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Chao. profe. Chao, chao.